Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y estamos en contacto con Claudio Lozano, a quien ya no necesitamos presentar porque lo hemos tenido varias veces en el programa, pero se trata realmente de uno de los mejores economistas que tiene la Argentina, 3 veces diputado nacional, hombre de la Unidad Popular, a quien conozco desde hace muchísimos años. Buenos días, Claudio. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Claudio, lo primero que quería conversar contigo tiene que ver con la situación de los jubilados. Ha habido un aumento, se ha decretado un aumento del 6,12%, bajo, lógicamente, la ley que se definió en diciembre, que suspendió la ley anterior de aumentos automáticos por 180 días, quedando las facultades entonces en el presidente de la Nación, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y esto junto con los aumentos anteriores tiene un impacto fuerte sobre un sector de la sociedad que lógicamente la viene pasando mal desde hace mucho tiempo y que probablemente le signifique otro ajuste, otro pequeño bajón en su ingreso. ¿Qué análisis haces vos y todo tu equipo respecto a este aumento de jubilatorio del 6,12%? Mira, la verdad que con el aumento, como bien vos decís, pasamos de 15.892 pesos de mínimo a 16.864 pesos. Son 972 pesos más, esto es lo que significa el aumento en el mes, son 32 pesos por día, que con este aumento los jubilados incluso están por debajo de lo que habían recibido en abril, porque en abril les habían dado un bono que les permitía llevar la jubilación mínima a 19.000, claro. Y la verdad que este aumento no tiene la característica que el propio gobierno había argumentado para justificar la suspensión de la ley de movilidad anterior. Claro. Cuando se planteó la suspensión de la ley de movilidad, se planteó que esto era imposible de pagar y que se iba a plantear un nuevo régimen de aumentos. Teóricamente esta suspensión era por 180 días, pero que la estrategia que el gobierno iba a adoptar era una estrategia de redistribuir el ingreso al interior del sistema previsional, mejorando el haber mínimo. Claro. Y la verdad que este aumento no lo hace. Este aumento es un aumento idéntico para todas las categorías, para todas las franjas de jubilados, y es un aumento en el que todos están por debajo, los del haber mínimo también, respecto a lo que les hubiera correspondido en el caso de haberse aplicado la movilidad existente. Les hubiera correspondido arriba del 10% de aumento para el mes de junio y van a recibir el 6,12%, como bien vos decías. Por lo tanto, ya tenía algunos problemas el planteo que había hecho el gobierno originalmente, porque es bueno dejar en claro que cuando se habla del haber mínimo y se dice que prácticamente el 60% gana eso, en realidad ahí se confunde lo que es los beneficios que se pagan con los beneficiarios. Uh-huh. En realidad, muchos de los que perciben el haber mínimo también perciben una pensión o cobran 2 haberes, y consecuentemente en general hay una realidad en donde, cuando uno mira quiénes son los que perciben efectivamente el haber mínimo, solamente uno, no son más del 60% de los jubilados, son apenas poco más del 40%, y por lo tanto hay muchos que tienen 2 haberes y por lo tanto recibieron un aumento doble, porque se les incrementaba en ambos, y de repente uno que tiene un aumento, un haber que está en el orden de los 20.000 pesos, no percibió nada. Claro. Entonces me parece que el gobierno ya en aquel momento presentaba problemas el argumento oficial,
El problema mayor es que la verdad que si hay que justificar una diferencia, la diferencia habría que hacerla en base a lo que es la canasta que establece la Defensoría de la Tercera Edad, que a marzo está en alrededor de 45.000 pesos, y por lo tanto todos los haberes que estén hasta ese nivel tendrían que tener un tratamiento mejor, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero la verdad que este aumento no se entiende muy bien por qué en este contexto, que por otra parte es un contexto difícil, y donde además el gobierno no tiene hoy un límite por la cuestión fiscal, como se estaba poniendo en el comienzo de esta discusión. Digamos, claramente acá el gobierno ha recuperado la capacidad de creación de moneda, y de hecho objetivamente está financiando muchas de las definiciones que toma en materia de prestaciones y políticas sociales en el contexto de la emergencia sanitaria, se dan por esta vía. No se entiende muy bien por qué en este caso decidió no aplicar por lo menos una diferenciación en favor del haber mínimo, porque ahora cuando uno se fija, la verdad que el haber mínimo prácticamente, si bien se recupera un poquito respecto a la inflación general, digamos, cuando uno hace los cálculos en junio va a estar un poquito arriba de la inflación prevista, pero si lo hace con el precio de los alimentos, por ejemplo, en realidad no recupera nada. Claro. Por lo tanto, y no se entiende muy bien, y mi preocupación principal es por qué, ¿no? Y el por qué en realidad me remite a que estamos en el marco de la negociación del endeudamiento, y todos sabemos que para el Fondo Monetario Internacional el tema de reducir el gasto en el sistema previsional es un objetivo que viene planteando hace tiempo, que ha sido resistido por la sociedad argentina y por básicamente por las diferentes organizaciones populares y demás, que estuvo presente ese objetivo cuando Macri cambió la fórmula de movilidad, y la verdad que en este contexto donde estamos negociando la deuda, mi preocupación es que estemos tomando esta determinación, es decir, un aumento del 6% cuando podría haber sido de más del 10%, simplemente como un gesto hacia el Fondo Monetario con la intención de mejorar las condiciones de negociación de la deuda. La verdad que esa es mi preocupación central, más allá de que obviamente es claro que si la canasta básica de un jubilado está en torno a los 45.000 pesos y el haber mínimos, que aparte digamos lo percibe una cantidad muy importante de jubilados, está en torno a los 16.800, la situación realmente es muy complicada y merece una modificación inmediata. Yo te diría, como ejemplo, un haber mucho más representativo de la gran mayoría de los jubilados es el haber, digamos, un haber de aproximadamente unos 30.000 pesos. Esos, los que ganaban 30.000 pesos en diciembre, si uno compara lo que hubieran recibido con la ley de movilidad anterior respecto a lo que ha pasado con estos dos aumentos, han perdido cerca de 3.000 pesos en el curso de estos 6 meses. Me parece que en ese sentido es una situación que merece y obliga a repensar un poquito lo que se está haciendo con los jubilados. Creo que merece una corrección inmediata, ¿no? Sí, claro. Además podríamos agregar que estos jubilados todo se consume en el mercado interno, porque aquí efectivamente no hay gastos suntuarios, porque están todos muy por debajo de las necesidades básicas, y no hay fuga de dinero hacia ningún otro sector, de manera que el impacto de una rebaja en el poder adquisitivo de las jubilaciones va a impactar en el mercado interno. No se entiende por qué, en este momento donde el mercado se deprime y donde el gobierno no tiene restricciones monetarias, realmente no hace lo que vos decís, ¿no? Sí, la verdad, sobre todo porque estamos poniendo recursos para pagar los salarios de Techín, de Clarín, del propio Vicentín, y la verdad que aunque no podamos
garantizar por lo menos lo que hubiera correspondido como aumento, me parece que no tiene demasiadas explicaciones. Ahora vamos a pasar a otro tema que me interesa mucho, porque aparte ustedes lo tienen muy bien analizado, que es el tema de la deuda. El gobierno ha tomado la política desde diciembre de decir, bueno, nosotros actuamos de buena fe y vamos adelantando, o no adelantando, pero cumpliendo con todos los pagos que van venciendo hasta esta fecha donde la situación ya se vuelve un tanto crítica. Martín Guzmán hace un ofrecimiento a los acreedores diciendo que esto es lo sostenible para la Argentina, sin pasar por la auditoría ni la investigación de la deuda, etcétera, y es rechazada. En el marco de ese rechazo de esta oferta sobreviene una negociación, que es en la que estamos. ¿Cómo estás viendo vos esta negociación? ¿Por qué pensás vos que el gobierno vuelve a insistir con esta política tradicional de no auditar la deuda contraída por los gobiernos anteriormente? ¿Y qué resultado final pensás que puede ocurrir? Bueno, primero me resulta francamente inentendible que, habiendo sido el propio presidente de la Nación en su discurso de apertura de las sesiones en el Congreso de este año, quien planteara la necesidad de investigar qué pasó con la deuda, esto no se haga. Y más aún cuando la propia hoy vicepresidenta, en el marco de su presentación de su libro en Cuba, planteó la necesidad de conformar una comisión bicameral con ese objetivo, que esto tampoco se haga. La verdad que no es muy entendible que cuando las dos principales expresiones del gobierno están, digamos, contextes sobre la necesidad de una investigación, esto todavía esté pendiente. Así que yo no pierdo la expectativa de que podamos avanzar. Creo que hay un documento que emitió el Banco Central hace poco, que intenta hacer la respuesta en términos de investigación, pero que en realidad no lo es, porque si bien establece con claridad que de los cerca de 100.000 millones de dólares de deuda se fugaron 86.000 millones, en realidad no establece, no plantea allí una investigación concreta, que, como sabemos, implicaría decir quiénes son los bancos que han actuado como colocadores de la deuda argentina, identificarlos, establecer en qué medida estos bancos actuaron bajo las normas existentes. Todos sabemos que no fue así, porque, por ejemplo, fueron elegidos a dedo en la gran mayoría de los casos y sin licitación. Quiénes son los funcionarios que actuaron por parte del Estado y qué vínculo tenían con esos bancos, en qué medida se cumplieron los procedimientos normativos, jurídicos y constitucionales existentes para endeudar al Estado, y en ese marco también quiénes son los que sacaron el dinero del país, que el Banco Central todas estas cosas las tiene. De hecho han trascendido ya los nombres a través de algunos portales periodísticos, pero la verdad que formalmente no han sido presentados, o sea que la investigación sigue pendiente, y claramente implica, no hacerlo implica debilitar la capacidad de negociación de la Argentina. Eso es lo más importante a plantear. Y yendo al punto, obviamente tengo la preocupación frente a lo que es una propuesta argentina que claramente es una propuesta moderada. Si uno observa lo que dijo el propio Fondo Monetario Internacional cuando habló de la deuda argentina y la catalogó como insostenible, el fondo dijo que la Argentina necesitaba un alivio de su carga financiera en los próximos 10 años de entre 55.000 y 85.000 millones de dólares. La propuesta presentada por la Argentina supone una reducción de la carga financiera de alrededor de 52.000 millones de dólares, o sea, está por debajo del valor mínimo planteado en aquel documento del fondo. O sea que nadie puede ubicar esta propuesta como una propuesta drástica. De hecho está por debajo de la quita que supuso, por ejemplo, el
canje que llevó adelante Kirchner y Lavagna allá en el 2005. O sea, esta propuesta es una propuesta más moderada que la que se efectuó en aquel momento. Y en este sentido, además, digamos, me preocupa que, digamos, frente a esto, los acreedores que no tienen acá una quita importante del capital, el capital claro, se reduce muy poco, y la quita de intereses, si bien existe, los intereses que bajan al 2,33 promedio, en el contexto de un mundo con tasas de interés cero, la verdad que tampoco es que se le está complicando tanto la existencia a los acreedores. Así que en este contexto Argentina no tiene ninguna razón para dar ningún paso hacia atrás, y lo que me preocupa es que sigamos negociando, porque las propuestas de los acreedores es reducir el plazo de gracia de 3 años a 1, que la Argentina reconozca los intereses de este año, o pagándolos cash ahora o a través de un bono, y piden la duplicación prácticamente de las tasas de interés, y la verdad que creo que Argentina no tendría que dar ningún paso hacia atrás, porque es imprescindible que los 3 años de gracia existan, sobre todo porque esto que estamos discutiendo es una parte de la deuda, sí, es la parte que tiene que ver con los acreedores privados bajo legislación extranjera, y suponiendo que para aquellos acreedores que tienen legislación argentina se aplique la misma historia, igualmente todavía Argentina tiene que resolver, luego de terminar esta negociación, la discusión con el fondo, que es el principal acreedor que la Argentina tiene en estos años. No son los acreedores privados los principales problemas o vencimientos que la Argentina tiene en el periodo 2020-2023. El principal acreedor es el fondo. Y sobre esto todavía no hay ninguna discusión. De hecho, se le ha pagado al fondo la semana que pasó 320 millones de dólares. Y la verdad que si nosotros dejáramos las cosas tal cual están, Argentina tendría, aún suponiendo que la oferta que se hizo fuese aceptada, tendría que pagar unos 4.500 millones de dólares promedio por año de intereses a los organismos multilaterales y principalmente al fondo, que concentran una deuda de cerca de 73.000 millones de dólares, de los cuales la más de la mitad es del Fondo Monetario Internacional y se concentran centralmente en estos años. Por lo tanto, me parece que, ¿y por qué me preocupa esto? Porque también en el esquema de negociación tomado por el gobierno, han elegido al fondo como una suerte de socio estratégico en la negociación, y bueno, habrá que ver en qué medida este socio estratégico cumple con la palabra de que no le reclame a la Argentina absolutamente nada y no le imponga tampoco ninguna condicionalidad en materia de política económica, con lo cual volvemos al punto que hablábamos antes de los jubilados, o sea que el fondo no esté exigiendo que se reduzca la carga del sistema, del gasto previsional sobre el total del gasto del Estado argentino. Me parece que todavía la negociación, digamos, tiene o abre aristas preocupantes. La primera, que se abre una negociación donde podamos retroceder respecto a una oferta que es moderada, pero que tiene un punto valioso, que son los 3 años de gracia. Y segundo, tener en claro que todavía nos falta lo más relevante, que es cómo nos sacamos de encima para los próximos años al Fondo Monetario Internacional. Y en ese marco, el gobierno está perdiendo dos oportunidades. La primera, que la situación mundial es absolutamente favorable para que la Argentina, en el marco de la pandemia, suspenda pagos. Claro. Y segundo, no avanzar en el proceso de investigación del endeudamiento. Me parece que sí es importante decir que se abrió ahora en el Congreso de la Nación una comisión, hay un proyecto de ley presentado por Oscar Parrilli, Tayana, Anabel Sagasti y demás, dirigido a pedirle al Banco Central, por ejemplo, que le dé al Congreso la información detallada sobre quiénes son los que fugaron divisas en la Argentina. Me parece que esto es clave, porque esto obviamente debería incorporarse en el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas,
Habida cuenta de que buena parte de estos 86.000 millones de dólares, cuando uno mira la información, el 1% de las empresas fugó 41.124 millones y el 1% de las personas fugaron 16.000 millones, o sea que el 67% del total que se fugó en la Argentina de Macri fue entre el 1% de las empresas, 832 empresas, y el 1% de las personas, 66.000 personas. Claramente ahí hay un comportamiento de evasión y fuga que seguramente implica no haber pagado impuestos y que debería incorporarse esa lista de fugadores en el debate sobre el impuesto a la fortuna, ¿no? Muy bien. Y no puedo, aunque todos estos temas dan para mucho más, pero tu exposición ha sido muy amplia y muy precisa, de manera que me voy a quedar con todo lo que dijiste, sin profundizar más, porque me parece suficiente. Pero el otro tema que quería preguntarte es sobre una propuesta de renta básica universal de emergencia que ustedes han hecho. Supongo que en vistas, porque también la CEPAL ha tomado la idea de un ingreso básico de emergencia con vistas a un ingreso básico universal permanente, pero me gustaría que pudieras explicarnos de qué se trata esta propuesta de ingreso o de renta, o como se le quiera llamar, de salario universal de emergencia para las familias argentinas. Sí, nosotros desde siempre, en el marco de la nueva situación laboral y social de la Argentina, y digo desde siempre porque desde el Frente Nacional contra la Pobreza del 2001 venimos planteando con diferentes instrumentos la necesidad de garantizar un piso de ingresos que garantice lo más básico al conjunto de los hogares. En este caso nosotros creemos que dada la situación en donde la cuarentena pone en cuestión el funcionamiento del sistema económico, el Estado tiene que intervenir para garantizar las condiciones de vida de la población, porque ciertamente lo que se rompe es el vínculo entre el funcionamiento del sistema y las condiciones de vida. Si el sistema no puede funcionar, las condiciones de vida tampoco funcionan, por lo tanto tiene que aparecer el Estado interviniendo. Ahí es donde aparece la imprescindible y urgente necesidad de una renta de carácter universal para afrontar la emergencia. Yo creo que el gobierno, con buen tino, creó lo que se denomina el ingreso familiar de emergencia, que va en esa dirección, pero creo que tiene un diseño equivocado, porque es un diseño que no es universal, que tiene condicionalidades y que tiene como unidad objetivo el hogar y no los trabajadores, que son el objetivo de una renta de esta naturaleza. Esto hace que de repente se hayan presentado unas 12 millones de personas y se rechazaron 4 millones, de los cuales más de 2,5 millones se rechazaron por el famoso problema de que tengan algún familiar que tiene un ingreso. Y la verdad que eso no tiene mucho que ver con el tema de la situación que atraviesa toda la población laboral en situación de informalidad o desempleo, que es más de la mitad de la población laboral de la Argentina, y que en este contexto se encuentra sin ingresos. En ese contexto nosotros lo que creemos que hay que hacer es plantear un salario universal para toda la población en condiciones de trabajar de entre 18 y 65 años, para todos aquellos que no son asalariados formales. Ajá. Es un número importante. ¿A cuánto asciende ese número? Eso está en el orden de los 17 millones de personas. Eso permitiría hoy que todos aquellos que están en situación de desempleo e informalidad, una pareja tenga cada uno, el salario universal para nosotros tendría que estar equivaliendo al salario mínimo, que está en torno a los 17.000 pesos. Esto implicaría un piso de 34.000 pesos para una pareja que, sumado a la asignación universal, que nosotros creemos que habría que universalizar de manera completa y aumentarla en 1.000 pesos, colocarla en 4.000,
y digo universalizarla porque hay 4 millones de chicos que también por el hecho de las condicionalidades que se establecen, porque Argentina tiene una suerte de historia que hace que avanzar hacia la universalidad le cueste, y de hecho la propia asignación universal no es universal, y hay prácticamente 4 millones de chicos que no están abarcados por el sistema. Universalizándola de manera completa y llevándola a 4.000 pesos, esto permitiría que un hogar tipo tuviera 34.000 por la pareja y 8.000 por los dos pibes, son 42.000 pesos, que equivalen a la canasta de pobreza actual. Eso es esa renta básica para afrontar la emergencia, con estos dos instrumentos, el salario universal para todos los que no son asalariados formales y la asignación universal por hijo efectivamente universalizada y aumentada en 1.000 pesos, es lo que nosotros proponemos para poner en marcha ya. Esto permitiría subsumir un montón de planes hoy vigentes, que están todos repartidos por allí y que en tanto se crean con distintos objetivos, se va poniendo un parche al lado del otro, y como todos los parches en realidad siempre tienen algún tipo de condicionalidad, siempre termina quedando gente afuera. De hecho, en la asignación universal hay 4 millones de pibes afuera, y en el ingreso familiar de emergencia, si se pagara, porque todavía, casualmente, porque el diseño es malo, la gestión está complicada, porque de hecho todavía, por ejemplo, hay una parte importante de los que tienen que cobrar el ingreso familiar de emergencia de abril, y que aún no lo cobraron, o sea, lo van a terminar cobrando en junio, con lo cual recién van a cobrar mayo en julio. Es decir, acá me parece que el problema de diseño también complica la situación de gestión, y me parece que atender el tema de los ingresos de la población en situación de informalidad es absolutamente imprescindible para sostener la cuarentena, porque casualmente es sobre esa realidad sobre la que especulan permanentemente los sectores o los dueños del poder y del dinero, para tratar de, sin importarles absolutamente nada, en el peor de los contextos, que es y digo el peor porque es cuando está subiendo la propagación del virus y cuando las condiciones de propagación del virus son mayores porque viene el frío, en este contexto plantean para reabrir sus negocios que la cuarentena se corte sin ningún problema. Y la verdad que me parece que lo hacen especulando con el sufrimiento de los que menos tienen, que son los que peor atraviesan esta situación, y que el modo razonable para que el gobierno pueda seguir sosteniendo una estrategia que ha sido eficaz, como ha sido la puesta en marcha de la cuarentena de manera temprana en el caso argentino, la forma de hacerlo es garantizando esta renta básica para afrontar la emergencia, y que además tiene en el impuesto a las grandes fortunas y en la suspensión de los pagos la posibilidad de financiarse sin ningún problema. Excelente. Bueno, Claudio, nos quedan un montón de temas como siempre, pero te agradezco muchísimo tu participación. Seguramente vamos a estar hablando, si no te molesta, dentro de no mucho tiempo, sobre las propuestas post-pandemia para la reactivación de la economía y para, bueno, ver cómo se sale de una situación que la verdad es que nadie la previó, nadie la pudo anticipar en el 2019 y que hoy nos está pegando tan fuertemente en la salud, en la crisis sanitaria, pero también en una situación social que es angustiante para millones de compatriotas. Lo grave del caso, Mario, es que muchos científicos hace ya, te diría, 5 años, eso es cierto, empezaron a alertar sobre las posibilidades de situaciones de pandemia de esta naturaleza. La propia Organización Mundial de la Salud lo hizo en septiembre del año pasado, y la verdad es que en ese contexto, no, digamos, el funcionamiento profundamente injusto del régimen capitalista a nivel mundial nunca le otorgó a estas advertencias ninguna importancia. No solo esto, sino que la práctica de las políticas neoliberales devastaron
los sistemas sanitarios, con lo cual el resultado combinado de la pandemia con la devastación de los sistemas de salud es el que en todo caso estamos viendo en diferentes países del mundo. Y ciertamente, si hay alguna ventaja que tuvo la cuarentena temprana de la Argentina, es haber dado tiempo para recuperar en parte, aunque más no sea, alguna mínima capacidad por parte de la Argentina, que también tenía su sistema sanitario fuertemente deteriorado, a punto tal incluso de que ni Ministerio de Salud teníamos. Sí, un verdadero horror. Bueno, bárbaro. Te mando un fuerte abrazo, Claudio. Igualmente, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, hemos hablado con Claudio Lozano, actual vicepresidente en el Banco Nación, y por todos ustedes conocido, nos han, me parece que sobre el tema de las jubilaciones, ha dado una opinión propia, independiente, sobre el tema de la reestructuración de la deuda y también sobre el tema de una renta de ciudadanía que en estos momentos también se está discutiendo en España, que ya la van a implementar en forma más o menos rápida, y que la propia CEPAL ha planteado la necesidad para América Latina de un ingreso universal. Se está discutiendo en todo el mundo y bueno, aquí nos ha hecho Claudio una propuesta absolutamente concreta.